El paro que convocó la CGT tiene la característica de ser tardío, o sea, porque luego de las manifestaciones del 6, del 7 y del 8, fijaron para después de un mes un paro, ¿no? Lo grave de lo tardío es que mientras tanto estaban las discusiones paritarias a nivel nacional, desde Salta hasta Tierra del Fuego, de los docentes, los adelantos de vacaciones, los cierres de los textiles, los despidos en diferentes fábricas, pero bueno, fijaron un paro que es tardío. Y la función de este paro que vemos, como lo organizó la CGT, es como de ponerle una tapa a una olla de presión que son las bases de trabajadores que están viendo que la crisis está siendo descargada sobre sus espaldas. Entonces nosotros lo que planteamos es que el paro tiene que tener el carácter de activo, no el paro matero que decía Viviani, que decían todos los capistotes de la CGT, sino de que la necesidad de ser activo porque los trabajadores tienen que comprender cuál es la situación. Luego, no se nos escapa también que después de hoy vienen los días sucesivos y donde todo el arco de la burocracia sindical de la CGT está cerrando líneas con algunos sectores del PJ. Es decir, que después se usa la chapa de un paro, de una supuesta oposición para armar una lista. Entonces nosotros lo queremos advertir a los trabajadores que la única manera de defender sus derechos es saliendo a la calle, reclamando, ¿no es cierto?, para que el paro, como elemento de huelga propio históricamente que han tenido los trabajadores, no sea un tranquilizante, sino todo lo contrario, sea un ejercicio de defensa para que se cumplan los derechos y para que el salario, uno si ve comparativamente Catamarca, vimos las estadísticas que tenemos un gran porcentaje de pobres, según las estadísticas que se han publicado, y si uno interpreta esta situación, ve el porcentaje, la cantidad, es evidente que el grueso de esa cantidad que son pobres son trabajadores asalariados que tienen un sueldo que está por debajo de la pobreza. Entonces, en promedio, el catamarqueño cobra entre 8.000 y 10.000 pesos y entonces en algunos casos, como surgió luego en los municipios del interior, están rozando con indigencia. Entonces, esta situación no nos parece justo que la CGT llame a un paro para quedarse en la casa, sino que tenía que haber sido un ejercicio de fuerza para que los trabajadores en la calle le demuestren al gobierno que no son tontos, que están avivados, que saben cómo viene la mano y que merecen un sueldo conforme a la canasta familiar. Opina que bueno, este paro ha tenido que ver con la presión de las bases. ¿Qué cree que sucederá luego de la jornada del día de hoy? Bueno, es evidente que también la otra lectura es de que la CGT no llama a movilizarse porque cuando llamó a movilizarse las bases le plantearon que le pongan fecha y se tuvieron que ir corridos justamente por la presión de los trabajadores. Era evidente que si llamaban a movilización también temen ellos de que las bases asuman el rol que tienen que tener y le disputen el poder, ¿no? Pero la lectura de lo que te digo yo esa es una, y la otra es la posibilidad de que algunos sectores burocráticos se asocien con parte del PJ o bien los que están en contra del paro, el caso de acá de Miriam Juárez, del Momo Venegas, que son partidos como el FE, que está integrando el Frente Cívico, justamente en contra del paro. Y acá también hay que advertir una situación que hay sectores en el nivel local de que hacen paro y otros no. Caso algún sector de ATE, algún sector de la legislatura y demás, y esto entra a tallar en las internas propias que tiene la CGT. Es decir, el paro de la CGT, motorizado acá por el Uto Carrizo, ¿no es cierto?, está siendo de alguna manera boicoteado por el otro sector que quiere dominar también la CGT. O sea, vemos cómo la burocracia sindical usa la situación, usa a los trabajadores, pero no para defender los derechos de los trabajadores, sino para ver cómo se potencian ellos en una virtual elección futura de la CGT. ¿Y en qué consiste esta jornada que ha organizado el Partido Obrero aquí en la provincia? Nuestra jornada de hoy es para que los trabajadores tomen conciencia. Tenemos un volante donde manifestamos cuáles son los derechos de los trabajadores y justamente por qué debemos movilizarnos, ¿no? Entonces, si uno ve históricamente las 8 horas, viste, por ahí escuchaba las 8 horas, que es la jornada laboral, ha surgido de una movilización, no ha sido una actividad propia de los industriales ingleses o norteamericanos, decir, sí, nosotros queremos, no, ha surgido de la lucha de los trabajadores. Y una cuestión que quería resaltar, y esto también lo estamos divulgando, porque también el gobierno nacional está diciendo que con este paro se pierden millones y millones, no sé, de dólares, ¿no?, echándole la culpa de que un día de una jornada de paro entraría en quiebra el Estado. Ahora, nosotros lo que le estamos transmitiendo y divulgando acá a los compañeros trabajadores es que en realidad el Estado pierde
cuando se quitaron las retenciones a la minería, cuando se quitaron las retenciones a la agroindustria, cuando se devaluó el peso en un 50%, cuando las tarifas están siendo subsidiadas y cuando tenemos el petróleo más caro del mundo. Entonces, las naftas, perdón. Entonces, esas situaciones, esos subsidios que recibe la burguesía, para decirlo de alguna manera, son los que están llevando a la quiebra al Estado y no a los trabajadores por un día de paro.